La primera parte está reservada, que ya fue dejada ya hace un par de años o un año por lo menos, para coloquio, o sea, toda la parte termodinámica, pero yo sí me voy a centrar en una única parte que quiero discutir con ustedes, que solamente son algunos equilibrios, pero no voy a hacerle toda digamos así, el trabajo de todas las distintas, que es muy interesante la parte termodinámica, pero no me da el tiempo. Entonces prefiero dejar un poquito más de tiempo para hablar de los casos y soluciones que de la parte conceptual en sí, en este caso. De todas formas, están en el apunte y entran en el coloquio, así que cuando sea el momento de coloquio o cuando ustedes quieran, lo preguntan. Bueno, primero, el tema que yo voy a hablar es qué es lo que pasa, o sea, ¿dónde arranco esto? Arranco en la parte del apunte que habla de la entropía. Bueno, la cuestión es la siguiente. Yo generalmente cuando doy este tema hago el inicio, explico, les hago un recuerdo de lo que era la entropía, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahora lamentablemente se van a tener que acordar de lo que era. ¿No es cierto? Tampoco es algo que ha quedado tan a la distancia y tan lejos como para que no se acuerden nada. En general, acuérdense que en estas cosas entraba una cosa que se llamaba energía cinética, una parte que se llama energía interna, una parte que se llama potencia mecánica, otra parte que se llama potencia calorífica, más o menos en estos casos, sin acordarse estrictamente cada cosa. Energía cinética, ¿se acuerdan? Bueno, esto va la energía, no hay mucho para hablar. Energía interna es la energía que normalmente ustedes la conocen como energía de deformación. No es estrictamente eso, tiene algunas otras partes más que nosotros no vemos, pero no es estrictamente eso. Potencia mecánica es el trabajo en la unidad de tiempo que se le entrega a la estructura. Potencia calorífica es todo lo que tenga que ver con la pérdida de calor o ganancia de calor, según que estemos analizando, o sea, cuando hacemos intervenir el problema termomecánico. Ahí entra la potencia calorífica. Nosotros no vamos a dar durante el curso absolutamente nada de problemas termomecánicos y entiendo que no lo van a dar más ustedes en ningún momento. Eso entiendo que no se da en la facultad. No estoy seguro, si alguno lo vio en alguna de las otras materias perdidas por ahí, me cuenta, pero yo tengo entendido que no. Tita es la temperatura absoluta, ¿se acuerdan? La escala Kelvin, que es la manera de medir la temperatura. Tasa de S, o sea, ese punto arriba de la S, significa velocidad de producción de entropía. Recuerden siempre que el puntito arriba de la S significa derivada en el tiempo, o sea, es tasa, ¿no es cierto? Es la propiedad sobre el tiempo. Entonces, eso es velocidad, digamos, de entropía allí. Bueno, el primer principio establecía que de los términos que están arriba, de la energía cinética y la energía interna derivadas en el tiempo, se transforman en potencia, es igual a la potencia mecánica y potencia de calor. Recuerdan que el primer principio, lo que tenía el primer principio, era una cuestión donde la energía no se pierde, ¿no es cierto? Es decir, uno lo que observa aquí es que todo lo que está entregado como, dale con la gana, pluma, todo lo que se entrega con potencia, y si entra calor, eso va a ser almacenado en la estructura o introducido en la estructura, ya sea para provocarle movimiento o para producirle tensiones en forma general. El segundo principio era aquel que decía que la entropía siempre crecía, o sea, la tasa de entropía es siempre positiva. Siempre, cualquier proceso real produce un crecimiento de la entropía. Siendo la entropía aquella esquivo concepto, muy difícil de definir, hay libros y libros tratando de definir, pero uno podría definir la entropía para recordarla así en forma rápida, como aquella parte del calor que no vamos a poder aprovechar. Estrictamente, se dan cuenta ustedes que la entropía es igual a la potencia calorífica dividida a la temperatura absoluta. Entonces, se acuerdan que hablaban de la máquina de Carnot. Entonces, ustedes lo que hacían era, le daban un cierto calor a una máquina para que ella produjera trabajo. Y ella no producía todo el trabajo que ustedes esperaban. Parte de ese calor se cedía al ambiente de alguna manera, elevando la entropía del universo. ¿Se acuerdan cómo era la cosa? Más o menos es ese el criterio. O sea, la entropía la introdujo Clausius con la idea de cuantificar de alguna manera qué pasaba con aquellos fenómenos o sea, qué pasa con el hecho de que uno no puede aprovechar todo lo que tiene en el cuerpo. Entonces, bueno, ahí apreté 2 veces lo que tenía que apretar, no tendría que haberlo apretado. Bueno, volvemos a donde estamos. Bien, con este repaso
rápido, si ustedes mezclan, una sola cosa más, si ustedes mezclan el primero y el segundo principio, es decir, reemplazan el calor acá por la ecuación de arriba, se encuentran con que esta ecuación que está acá abajo es la combinación del primer principio y del segundo principio. Estas son todas fórmulas que ustedes vieron en Física 3, o debieron haberlas visto. De todas formas son muy importantes para definir a los materiales, todos los materiales se los define a través de esto, pero bueno, nosotros vamos a ir tocándolo tangencialmente. Hoy por hoy, cualquier solución de problema se busca que sea lo que se dice termodinámicamente consistente, o sea, que cumpla con la ecuación de termodinámica. Para ello se ocupa la ecuación de termodinámica como una ecuación más. Pero vamos al problema que yo quiero hablar con ustedes. Un problema en el cual suponemos, a ver si me siguen, quiero por favor que me presten atención en lo que yo digo ahora, porque es simple esto, pero les cuesta siempre. Vamos a suponer que todos los estados termodinámicos, o sea, cuando uno habla de una estructura, uno habla de lo que fuera, seres vivos, lo que fuera, tenemos que hablar de estados termodinámicos, ¿no es cierto? Particularmente, cuando uno va a trabajar con estructuras, a diferencia de con seres vivos, define generalmente sobre la estructura estos conceptos de los que estamos hablando. ¿Se acuerdan que hay que definir una serie de variables que se llamaban las variables relevantes del problema? Nunca se podían incluir todas las variables del problema, por eso siempre el problema termodinámico es un problema estadístico. Por eso se dice que el segundo principio es de cumplimiento estadístico. Es casi seguro que crezca siempre. No se lo puede demostrar porque nunca se pueden hacer intervenir todas las variables que entran para definir un sistema. Pero básicamente, dos variables son muy importantes, que son tanto la energía interna como la entropía. Ustedes están muy acostumbrados a la energía interna, porque ustedes trabajan con la energía interna y han trabajado con la energía interna. No están tan acostumbrados a trabajar con la entropía. No es una magnitud que ustedes comúnmente la manejen. Pero en la ingeniería moderna la entropía entra siempre. Siempre entra jugando un papel muy importante. Bueno, entonces supongamos que tenemos un estado A. ¿Qué quiere decir un estado A? Un estado A es algo, cualquier cosa que ustedes se imaginen, una estructura, una silla, una mesa, un perro. Bueno, el perro, vamos a poner una estatua de un perro. Vamos a hablar de elementos que no estén vivos, porque el concepto vivo cambia las cosas. Entonces vamos a hablar, un sillón, un semáforo, lo que a ustedes se les ocurra es el estado A. ¿Qué característica tiene ese estado A? Ese estado A es estable, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir que sea estable? Estable quiere decir que espontáneamente no cambia. Es decir, es algo que uno lo ve y más o menos permanece igual, ¿no es cierto? Sin que nadie le haga nada, ¿no es cierto? No estamos hablando, porque si ustedes tienen una silla y la empujan, la silla cambió de lugar y cambió el estado, pero bueno, pues ustedes la empujaron. Se supone que la silla sola no se mueve. Es cierto que nada es absolutamente estable porque la naturaleza, el tiempo juega en una especie de decaimiento en casi todas las cosas que hace que esa estabilidad no sea tal. Pero vamos a suponer que nos manejamos dentro de un tiempo razonablemente corto y decimos que ese estado es estable. O sea, ¿qué significa? Que no cambia. Lo que ocurre, que es lo notable de todo esto, que al lado, no es que esté al lado, son alternativas a este estado que ustedes tienen ahí. Es decir, por ejemplo, hablemos de actualidad política. Suponete que esta es la Argentina, con la A, estado A, esta es la Argentina. Supongamos que acá hay una Argentina, otra posible Argentina, donde nadie es corrupto. Y acá donde todos somos corruptos, ¿no es cierto? Bueno, la verdad que tenemos la Argentina que tenemos, ¿no es cierto? Podríamos haber tenido esta, llena de corruptos por todos lados, o podríamos tener esta donde no hay absolutamente nadie que corrompe absolutamente nada. No es que son dos Argentinas conviviendo. No, no, no. Nos quedamos en esta. Por ahora nos quedamos en esta. No estoy muy seguro que no terminemos en esta. No importa. Vamos a suponer que nos quedamos ahí. O sea, ¿qué significa eso? Que por alguna razón de la naturaleza se decidió por el estado A y no por el estado E, el estado C, el estado B, el estado D o el estado F que está allí. Todos esos estados, por alguna razón, nosotros no vamos a analizar por qué, la naturaleza los descartó y se quedó con el infinitos estados posibles. ¿En qué se diferencia del A? Se diferencia en que
tiene un poquito más de entropía. Tiene la misma energía interna, pero un poco más de entropía. En una palabra, es un estado que pudo haber ocurrido, no ocurrió, y es un estado que yo supongo con un poco más de entropía que A. La pregunta que uno se tiene que hacer es, ¿por qué ocurrió A y no ocurrió B? Tratar de pensar por qué ocurrió A y no ocurrió B, ¿no es cierto? O sea, ¿por qué ocurrió el estado A y por qué el estado B fue descartado por la naturaleza? Bueno, como primera medida, cuando decimos que A es estable, lo que decimos es que no salta espontáneamente a B, porque la realidad es contrafáctica. Si saltara automáticamente a B, entonces no sería A el estado estable, sino sería B el estado estable. Pero como B no fue el estado estable, seguimos mirando A. Lo que sabemos es que el salto a B es un salto. Bueno, lo más lógico que puede suponer que pasó. ¿Qué dice el segundo principio de la termodinámica? Que la entropía siempre crece. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué impidió que A fuera a B? Entre las millones de cosas que pudieron haber ocurrido, hay una que es muy determinante, que es, para ir de A a B, la entropía tiene que crecer. Entonces, cuando yo escribo el SA, el SB igual a SA más delta S, ¿qué es lo que yo concluyo con el estado B? Que el delta S es negativo. Porque un delta S negativo me dice que la entropía del estado B, ¿cómo es? Es menor que la del estado A. Por eso justamente no saltó espontáneamente, porque para saltar de A hasta B teníamos que producir una disminución de la entropía. Y ustedes saben que no existe ningún fenómeno real que produzca una disminución de la entropía. No hay nada. Siempre la entropía crece. Por lo tanto, yo me explico y me digo, ya sé qué es lo que impide que salte, que el delta S es negativo. Eso impide que salte de A a B. O sea, eso me prohíbe el estado B. Ahora, el estado B es un estado elegido completamente al azar. Yo podía haber elegido C, D, E, cualquiera. ¿Eso qué me concluye? Me concluye que evidentemente el estado A es estable porque la entropía en el estado A es más grande que en cualquiera de los otros estados. Por lo tanto, esa es la definición que nosotros le damos de máximo. Entonces, manteniendo UA sin variar, ¿cuál es el estado que termina eligiendo la naturaleza? Aquel de entropía máxima. O sea, todo lo que ustedes resuelven es el que maximiza la entropía. O sea, si ustedes quieren mañana resolver un problema de lo que fuere, ustedes plantean una ecuación de entropía y buscan el máximo. Cuando busquen el máximo, va a ser una condición para que ese sistema que ustedes eligieron sea estable, funcione. Porque ustedes saben qué cosa, que ese sistema les garantiza que naturalmente no va a ser molestado por ninguno de los otros estados que están alrededor. Pero eso pasa para el estado a energía constante. Pero ¿qué podría pasar si tomáramos, no les puedo mostrar los gráficos porque no me alcanza el tiempo? ¿Qué es lo que pasaría si nosotros, en vez de trabajar con la entropía variable y la energía constante, hacemos un cambio? Pensamos que el estado A, de nuevo, nuestro estado estable, perfecto, se compare con un estado B ahora, pero fíjense el cambio que yo le hice al estado B. Dejé constante la entropía y lo que hice fue producir una variación de la energía interna. Y tengo que razonar de la misma manera que razoné antes, exactamente igual, diciendo, bueno, si A es estable, el estado B nunca se produjo porque está prohibido el salto. No puede saltar espontáneamente. Algo le está impidiendo el salto. De nuevo, vamos a la física. De nuevo al segundo principio, porque siempre el segundo principio es para nosotros una herramienta que nos controla lo que es posible que ocurra y no es posible que ocurra. Lo que pasa es que en vez de tomar este formato del segundo principio, tomamos este formato, un segundo principio en el cual incluya la energía. Y cuando ustedes mantienen constante la entropía, fíjense que la entropía de acá hasta acá es constante, por lo tanto la tasa de entropía es cero, resulta ser entonces a ustedes que les dice que la energía interna
para que se cumpla el segundo principio, siempre tiene que ser menor o igual que cero la tasa de energía. Pero nosotros, ¿qué es lo que vamos a decir? Nosotros vamos a decir que si este estado no se dio, es justamente porque el delta U era mayor que cero, porque si la naturaleza me obliga a que delta U siempre sea menor que cero, yo claramente para no ir acá quiere decir que este delta U es mayor que cero. Si este delta U hubiese sido menor que cero, hubiera estado de acuerdo a la ley de la termodinámica y hubiera sido posible el salto. El salto no es posible. Entonces, fíjense ahora qué conclusión diferente. Cuando la entropía permanece constante, la energía interna de cualquier estado de los que rodean a A y que no se dieron es mayor que A. Por lo tanto, A tiene un estado de energía mínima. Entonces, la naturaleza prefiere, manteniendo constante la entropía, que la energía sea mínima. Manteniendo constante la energía, que la entropía sea máxima. Son todas reglas que yo puedo utilizar para calcular estructuras. Que piensen que el principio de mínima energía de deformación no lo doy yo por primera vez acá. El principio de mínima energía de deformación es un principio que ustedes utilizaron en estabilidad 2, estabilidad 3, no me acuerdo si en estabilidad 1 también, para calcular estructuras. Siempre utilizaban el principio de mínima energía de deformación. Bueno, la razón por la que lo utilizan es esta. Es el segundo principio de la termodinámica, el que te constringe a hacer eso. Bueno, entonces, cuando un sólido no tiene tensiones, no tiene temperatura, ¿no es cierto? Uno supone que ese sólido está estable, entonces el mínimo que uno toma es cero. ¿Por qué lo toma? Por convención tomamos cero, porque suponemos que lo que nos interesa, digamos, la energía interna mínima no es cero. Lo que pasa es que a nosotros nos interesa tomarla como cero porque nos va a interesar básicamente es lo que se incrementa debido a las cargas de energía y no tanto el nivel de energía que tiene si no tiene cargas. Entonces uno toma por convención el mínimo cero. Energía cero es mínima. Entonces la energía siempre es mayor o igual que cero. Bueno, con estas dos premisas, es decir, aquella premisa que dice que la entropía en un sistema en equilibrio va a ser máxima y aquella que dice que la energía en un sistema en equilibrio va a ser mínima, nosotros vamos a utilizar para verificar todo lo que ocurre en la naturaleza. Nosotros vamos a trabajar fundamentalmente con lo que se llaman materiales hiperelásticos. Yo, a ver, comencé este capítulo tal vez un poco admitiendo que ustedes sabían de qué se trataba el capítulo. La verdad que yo a veces como me tengo que subir a la moto, le tengo que meter pata y no pienso mucho en que a lo mejor hay algunos que están cursando por primera vez y por qué. Bueno, la realidad es que el capítulo 4 trata del problema de la relación entre las tensiones y las deformaciones. O sea, nosotros vimos un capítulo 1 donde vimos tensiones, un capítulo 2 donde vimos deformaciones, un capítulo 3 donde generalizamos las deformaciones y ahora vamos a un capítulo 4 donde tenemos que encontrar nuestra relación entre tensiones y deformaciones. Bueno, esto ustedes ya saben, no es que es la primera vez que escuchan. Las tensiones y las deformaciones están relacionadas por una serie de constantes que se llaman constantes elásticas. Ese conjunto de constantes elásticas si estamos dentro del campo elástico, quiero aclarar, si no estamos dentro del campo elástico, entonces no son constantes elásticas, pero nosotros nos vamos a manejar dentro del campo elástico. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es ver cuáles son esas ecuaciones que relacionan a las tensiones con las deformaciones. Bueno, si yo digo que voy a trabajar en el campo elástico, no hay un único campo elástico. Hay un campo que se llama hipoelástico y un campo que se llama hiperelástico. Nosotros trabajamos y lo que ustedes conocen es el campo hiperelástico. Entonces, ¿qué hace la elasticidad? Cuando ustedes tienen que buscar una relación entre las tensiones y las deformaciones, hay muchas maneras de hacerlo. Y cuando ustedes dicen que es elástico, ¿en qué consiste? Porque es importante que uno maneje uno hable en el idioma que corresponda hablar, ¿no es cierto? La realidad es que cuando uno dice campo elástico, se está refiriendo a una teoría entre las relaciones, entre las tensiones y las deformaciones. Una relación teórica que uno va a decir que tiene un cierto límite.
En realidad, lo que ustedes están haciendo es lo que dice en el número 1, restringiendo la ecuación constitutiva. Ecuación constitutiva es justamente, ¿cuál es la ecuación constitutiva? Es la ecuación que va a tener de un lado las tensiones, del otro lado las deformaciones y en el medio las constantes. Cuando uno dice elástica, dice todas esas constantes son constantes. No, valga la redundancia, no varían. Bueno, eso no es siempre así. Ya vamos a ver qué pueden ocurrir. Para ir entrando en tema, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir que tenemos pequeñas deformaciones, que los procesos son adiabáticos, que son isentrópicos, por lo tanto son procesos reversibles. ¿Qué quiere decir adiabático? Ustedes saben, se acuerdan, adiabático es que no intercambia calor con el medio. Isentrópico significa que no cambia la entropía permanece constante. Ustedes van a decir, pero vos recién dijiste que la entropía tenía que aumentar. En procesos reales. El proceso elástico puro no es un proceso real, es un proceso ideal. No existe material completamente elástico. Siempre los materiales pierden algo de energía. Pero si uno se plantea un material completamente elástico, hiperelástico, ese material se comporta isentrópico, o sea, su entropía permanece constante permanentemente. Por eso ustedes nunca la vieron en las ecuaciones. Cuando ustedes tienen que trabajar con un problema que tiene cambio de calor, o sea, por ejemplo, un problema termomecánico, o sea, por ejemplo, la estructura está sometida a temperatura, ya les va a empezar a aparecer este problema que ya no es más adiabático, sino que hay cargas de calor. Por lo tanto, si hay cargas de calor, el problema deja de ser adiabático. Aún así podría ser isentrópico. Podríamos considerarlo isentrópico falseando la naturaleza del problema, o sea, diciendo que es un problema de tipo ciclo ideal, o sea, que todo el calor que le entregamos se aprovecha, lo cual no es cierto. ¿Cierto? Pero bueno, se puede hacer eso. Nosotros vamos a evitar cualquier problema adiabático y cualquier problema isentrópico. No lo vamos a hacer. Bien. Entonces, nosotros vamos a suponer que se cumple el primer principio. El primer principio, visto de otra manera, es el teorema de las fuerzas vivas. Este teorema de las fuerzas vivas ustedes lo vieron quizás en estabilidad 1. No se acuerdan mucho cómo es. Yo no tengo tiempo para recordárselo. Pero estaba expresado de esta manera. Esta era el teorema, la fórmula del teorema de las fuerzas vivas. En definitiva, más o menos, lo que esto dice es que acá hay una potencia mecánica, acá hay una energía cinética y acá hay una energía, una tasa de energía, una velocidad de energía. Bueno, lo que te está diciendo es que si ustedes lo tienen que razonar como estructuralistas, y es lógica esa ecuación, por lo menos, no me acuerdo de dónde sale, pero es bastante lógica. Me está diciendo que la energía que yo le entregue a la estructura va a ser igual a la potencia mecánica menos lo que se gaste en energía cinética. O sea, si yo cargo la estructura y esa carga que yo le aplico a la estructura, parte se gasta en correr a la estructura, lo que se va a acumular como energía de deformación es menos que la carga total, porque una parte de la carga se usó para desplazar la estructura, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que suele ocurrir normalmente? Nosotros normalmente no queremos que la estructura se desplace, queremos que esté quieta. En ese caso, el K desaparece, pero cuidado, eso no es una situación normal. O sea, ustedes pueden tener en una estructura la parte cinética. Eso no es tan raro que uno tenga parte de la energía gastada en movimiento. Eso no. Por ejemplo, ustedes están trabajando con un choque. Están tratando de analizar las fuerzas que se ocurren en el choque de dos autos. Bueno, cuidado ahí. Porque ahí, en el efecto dinámico, puede haber desplazamientos de las masas y ese desplazamiento de las masas no va a deformar la estructura. Dicho de otra manera, para que ustedes se tengan en la cabeza un ejemplo bastante común. Vos estás en una esquina, frenás tu auto, lo tenés parado a tu auto, ¿ok? Y viene un salame detrás tuyo, ¿no es cierto? Abriendo la boca, mirando el celular, mirando WhatsApp y obviamente no te ve y te empalma directamente en la cola del auto cómo viene. ¿Qué te parece a vos que te va a convenir? ¿Que tengas la pata tuya apretando el freno o que en lo posible tengas, lo más lógico, que estés fuera de cambio y que estés con la pata levantada? Claramente, para que tu auto no se haga pelota, lo mejor que te puede pasar es que vos hayas sacado el cambio y hayas levantado la pata del freno. Esa cosa que el salame que te pegó de atrás te corra lo más posible, porque cuanto más te corra, menos te va a deformar.
Ahora, cuidado, si adelante tenés otro auto, está complicado, porque vos lo vas a empalmar al de adelante y ahí se van a complicar las cosas peor. Pero no importa, eso ya es tránsito y estamos hablando de energía. Entonces, en general, lo que a vos te conviene es que si algo impacta en tu estructura y vos tenés chance de que la estructura se corra, mejor que se mueva un poquitito, porque disipa energía, no la va a deformar tanto. Por supuesto que esto no pasa en un edificio, no hay manera de que el edificio se corra. Sin embargo, hay algunos artilugios, sobre todo en la que después yo si tengo tiempo les voy a hablar, hay algunos artilugios en el caso de terremotos en los cuales efectivamente es como si el edificio se corriera ante un terremoto para evitar que la energía, para evitar que toda esta energía se concentre, perdón, toda esta energía se concentre solo en deformación. A mí me conviene que en los terremotos parte de la energía que le manda el terremoto se gaste en desplazar el edificio. Siempre es conveniente. Eso pasa, esto es real, esto es así. La Miguel, fundación, sí. dos cositas. Eso que explicás también vale para cuando estás parado con la moto. Y la otra, 3,5. Sí, lo de la moto te diría yo que por cuero propio no es muy conveniente porque pegué un golpe de cabeza atrás que ni te digo. Bueno. Ahora sí, la moto cuando me empalaron detrás de la moto, yo no tenía la moto frenada y bueno, vale la comparación. La moto atravesó toda la Boca Calle, paradita solita. Yo me caí, por supuesto, y la moto atravesó toda la Boca Calle, paradita solita, y cayó del otro lado y apenas se rayó un poquitito el carenado. Pero no se rompió completamente pues yo no la tenía frenada. Si yo lo hubiese tenido frenada, me hubiera hecho mucho más daño en toda la parte posterior de la moto. No me hizo gran cosa. Así que vale, Pablo. Buena la observación. Primer pregunta del día de hoy. ¿Qué indica la palabra compatibilidad en deformaciones? Bueno, volvemos a nuestra teoría. Bueno, se entiende claramente por qué este tema, el teorema de las fuerzas vivas. Bueno, el teorema de las fuerzas vivas más las ecuaciones termodinámicas, cumpliendo con todos esos, llegamos simplificando porque no consideramos que el cuerpo no se desplaza, como yo les decía, que el proceso es adiabático, es entrópico, un montón de cosas, queda la ecuación de abajo, la más simple de todas las ecuaciones que puede haber y que es la que ustedes conocen, que es que las tensiones por la velocidad de deformación es igual a la velocidad de energía. ¿Mm? Esa es la expresión más sencilla que se puede tener porque hemos descartado que haya movimiento, que haya transferencia de calor y que haya cambios de entropía. Con esta ecuación de energía vamos a trabajar nosotros las constantes. O sea, vamos a trabajar una ley que en 1678 dedujo Hooke, ahí pasó Hooke rápidamente, esta es la carita de Hooke, ese es Hooke, y ese es Navier. En 1820 Navier la generalizó a 3 dimensiones, porque Hooke la había planteado solamente para una sola dimensión, y de una manera muy, muy rebuscada. Si ustedes ven el primer planteo de la ecuación constitutiva de Hooke, no se entiende ni lo que dice. Pero bueno, porque nosotros la tenemos muy digerida y fue digerida mucho tiempo después. Para cuando Hooke la hizo, miren la fecha, no es poco, no había mucho conocimiento. Ya para cuando Navier la hizo, teníamos muy bien trabajadas todas las ideas. Así que no hay problema. Bueno, la ley general dice que las tensiones están relacionadas con las deformaciones a través de este tensor que está acá. Recuerden que del capítulo 1 dijimos que esto era un tensor, del capítulo 2 dijimos que esto era un tensor, del capítulo 4 decimos que esto también es un tensor. Este tensor es el tensor de cuarto orden que yo les hablaba en el capítulo 1. Apareció finalmente. O sea, que la ecuación constitutiva entre las tensiones y las deformaciones es un tensor de cuarto orden. Estos dos puntitos significa que para llegar a las tensiones hay que multiplicar, entre comillas, escalarmente, correctamente, internamente, dos índices del tensor constitutivo de cuarto orden con los dos índices de la deformación. Ya lo vamos a ver bien explícito esto. Lo importante por ahora es que la ley general tiene 81 constantes, que decimos que son constantes porque estamos en elasticidad, donde todo queda constante. O sea, ¿a ustedes les parece que obtener 81 constantes no es una tarea sencilla? Sin embargo, vamos a quedarnos tranquilos que no hay que sacar tantas. ¿Cómo vamos a hacer para saber que no hay que sacar tantas? Vamos a trabajar con la energía interna que recién logramos calcular. La energía interna
La tasa era igual a T por D, ¿no es cierto? Bueno, como D es deformación, yo puedo sustituir T por C por D. Lo pongo acá. Como es traspuesto, lo doy vuelta. Hago un truquito acá, que después se los explico en todo caso en la consulta, cómo hago el truquito esto para que en vez de derivar solamente D, esté derivado todo el producto. Y aparece un medio por necesidad, ¿no es cierto? Y lo que se puede hacer es introducir la derivada no solamente en D, sino en todo. La única condición que tenemos que hacer esto, digamos, tenemos dos condiciones. Una, que C sea simétrica y que C sea constante. Para poder hacer esto, C tiene que ser simétrica y tiene que ser constante. Si aceptamos que C es simétrica y es constante, constante aceptamos porque estamos en campo elástico. Y simétrica la estamos diciendo, le estamos imponiendo la condición de simetría. O sea que fíjense cómo, yo lo que les digo siempre a ustedes, a medida que ustedes van armando la ley más simple, es porque le van imponiendo restricciones. Es decir, ¿qué quiere decir? Que ahora C no es libre, no tiene 81 constantes, no porque es simétrica. Ahora, eso es una restricción. ¿Es una restricción real? Sí, está muy bien, está perfecta que así sea, no hay problema. Es una restricción que no es tan loca, bastante lógica, porque en realidad viene de la termodinámica y la termodinámica es una ley de cumplimiento general. O sea que uno podría decir que en realidad nunca tenés 81 constantes, siempre va a tener 81, le sacás la diagonal principal y lo que queda lo dividís por 2. Dicho esto entonces, obtenemos lo que se llama la forma cuadrática de la energía. Se le llama forma cuadrática porque D aparece 2 veces, es un nombre que tiene, ¿no es cierto? Se llama forma cuadrática. Bueno, por supuesto que fíjense acá que esto pasó de estar aquí y acá a haber sido integrada, ¿no es cierto? Acá la integramos en el tiempo, le ponemos condición de borde de que en el tiempo T igual a 0, no hay energía, no hay deformación, no hay carga, no hay nada, y esta es la forma de la energía que ustedes se han cansado de utilizar hasta ahora, lo que pasa es que a lo mejor nunca la vieron en ese formato. Ese formato 1 es la forma más simple que puede tener la energía interna. Es la forma cuadrática está encuadrado de la deformación. Es la manera más sencilla de manifestar la energía. Y también se dice que esta forma de energía se llama potencial elástico. ¿Por qué se llama potencial elástico? Porque en verdad, si ustedes derivan esta expresión con respecto a la deformación, obtienen las tensiones. Entonces, por eso uno dice que es un potencial, ¿no es cierto? Es la famosa forma que yo siempre le digo, todo lo que surge de una derivada es un potencial. ¿Se acuerdan que la matriz de deformación C, para cuando empezamos compatibilidad, dijimos que era un potencial de los desplazamientos? ¿Por qué? Porque se derivaba de los desplazamientos. Bueno, aplicando que uno tiene que cumplir con esto y que la energía interna es siempre mayor o igual que cero, porque dijimos que siempre íbamos a tomarla como mayor o igual que cero, que energías negativas no tenían sentido para nosotros, se cumple que la matriz constitutiva C es mayor que cero necesariamente para que esto sea siempre positivo, como las deformaciones están al cuadrado, el signo lo da C, C tiene que ser siempre positivo y además simétrica. ¿Por qué? Porque si no, no cumpliría con esta derivada que hicimos acá. Bueno, fíjate que ya conseguimos algo. Conseguimos que las 81 constantes ya no sean libres y locas, sino que sean todas positivas y que además sea simétrica esa matriz. Este es el condicionamiento, se llama condicionamiento termodinámico de la matriz constitutiva. No es el único condicionamiento que le vamos a poner. Vamos a imponer una condición mucho más fuerte, que es la isotropía, y es una condición que ya es sí más restrictiva. Mientras que las otras condiciones que pusimos antes es una condición que nosotros podemos decir que se cumple sin ningún problema, casi con cualquier material, excepto algún material muy extraño. Se cumple siempre, no estamos limitando mucho nuestra capacidad de resolver por suponer que la matriz general es simétrica y porque sea siempre positiva, no hay mayor problema. Esto de la isotropía sí es una restricción mucho más fuerte y mucho más restrictiva. No todos los materiales son isótropos. ¿En qué consiste esto? Bueno, primeramente vamos a hablar de las simetrías, más restricciones a la ecuación elástica. ¿Qué es lo que vamos a decir? Que resulta que nosotros asumimos en el capítulo 1 y 2 que la tensión y la deformación son simétricas. ¿Se acuerdan que dedujimos que eran simétricas? Bueno,
Como D y T son simétricas, entonces esto es fácil de ver. Hay libros que tratan estiradamente este tema, yo no lo voy a tratar estiradamente, pero obliga a que la matriz C, ese tensor de cuarto orden, tenga lo que se llama simetría menor. O sea, ¿qué significa esto? Que simetría menor. Que I se pueda cambiar con J y K se pueda cambiar con L. No alterando el orden del IJ con el KL. Si ustedes van un poquito para atrás, se dan cuenta que el IJ con el KL se llama simetría mayor y esa era la restricción que introducía la termodinámica. Miren de nuevo lo que habíamos obtenido. La ecuación de termodinámica me decía que el CIJKL es igual a CKLIJ. Ven que lo que cambié fue el KL lo traje adelante y el IJ lo pasé atrás, pero no alteré el orden del K y el L y el I y el J. El K está delante de la L y la I sigue estando delante de J. Eso se llama simetría mayor. Para que la comparen con la que estamos introduciendo ahora, que es la simetría menor. Esta es la simetría menor. Fíjense que el I se intercambia con el J, el K se intercambia con el L, pero el par LK siempre está detrás y el par IJ siempre está delante. Eso se llama simetría menor. Pero resulta que la simetría menor viene de que T y D son simétricos y la simetría mayor viene de la termodinámica. Por lo tanto, podemos decir que el tensor C es simetría total. Simetría total significa que el tensor C cumple con toda esta condición que está acá. O sea, combinar esta simetría con la simetría anterior. Ahí en el apunte está hecho bien cómo van disminuyendo la cantidad de constantes. Acá yo no lo trabajo. Y pasa de las 81 constantes originales que teníamos solamente a 21. O sea que fíjense, imponiendo la condición termodinámica e imponiendo la condición de que T y D sean simétricos, tenemos 81 constantes, van a 21. Ya no son 81 elementos los que están metidos dentro de ese, solamente 21. Igual 21 un montón. Es una cantidad enorme 21 constantes. Cuando ustedes tienen que hacer un ensayo, 21 constantes es una barbaridad para obtener. Ahí viene entonces lo que yo les decía a ustedes, que es la gran restricción, el elemento muy restrictivo, porque hasta ahora los elementos que colocamos no son tan restrictivos, pero el que viene a continuación sí es un elemento muy restrictivo, que es la isotropía. Para ello, yo los voy a hacer acordar a ustedes de que cuando vieron estabilidad 2, en el capítulo 1, introdujeron 3 constantes, la E, mu y G, donde en realidad no eran 3, ¿se acuerdan? Porque en realidad E y G estaban relacionadas, en realidad teníamos E y mu nomás. Y habían armado que la relación entre las tensiones y las deformaciones, que en ese caso eran todas lineales, dependían de E, G y mu. Estos E, mu y G, ¿qué son? Son constantes. ¿Y dónde estarían estas constantes ahora en nuestro trabajo? Está metida acá dentro de C. Lo que pasa es que acá hay un problemita. Yo estoy diciendo que tenemos 21 y Barrios en el capítulo 1 y 3 de estabilidad 2 le dijo que había 2. ¿Cómo hizo Barrios para pasar de las 21 que logré yo reducir, digamos, yéndome a oferta y retazo, empecé a eliminar y logré bajar de 81 a 21? ¿Cómo hago para bajar a 2? Que fue lo que le dio Barrios. Porque introducen el concepto de isotropía. La isotropía reduce drásticamente las constantes de 21 a 2. ¿Qué es la isotropía? Hay muchos dibujitos que yo le podía presentar para la isotropía, pero como en realidad el concepto es tan claro, isótropo significa que ustedes miren donde miran al material, en cualquiera sea su dirección, piensen en un material 3D, lo van analizando cualquiera sea la dirección, siempre encuentran las mismas propiedades, siempre las mismas propiedades. Cuando ustedes hacen eso, ustedes recuerden lo que aprendieron en el capítulo 1, 2 y 3. En el capítulo 1, 2 y 3 aprendimos que todos los tensores son muy susceptibles a las rotaciones de ejes. O sea, el tema de la rotación de ejes es lo que en realidad hace a un tensor. Cuando un tensor ve que sus ejes rotan, reacciona de alguna manera. Bueno, eso lo vimos en el capítulo 1, lo vimos en el capítulo 2 y lo vimos en el capítulo 3. Ahora en el capítulo 4 estamos ante la presencia de otro nuevo tensor, que es el tensor de cuarto orden.
¿Qué pasa con ese tensor de cuarto orden? Es un tensor. Por lo tanto, cuando los ejes rotan, reacciona de la misma manera que cualquier tensor. Cuando yo te estoy diciendo a vos que este tensor, sea la dirección en la que yo rote los ejes de referencia, los ejes x1, x2 y x3, lo ponga como lo ponga, ese tensor me tiene que dar lo mismo, o sea, lo que tiene adentro, o sea, sus constantes o las cosas que están adentro, que serían las coordenadas, permanecen iguales. Estamos hablando de algo muy importante. ¿Cuándo pasaba eso en deformaciones o en tensiones? ¿Cuándo pasaba que cuando ustedes rotaban los ejes, pasaba que dentro del tensor de deformación o el tensor de tensiones, todas las cosas quedaban iguales? Pasaba con el esférico, ¿se acuerdan? Era el único tensor que yo rotaba los ejes como quería y él nunca cambiaba las componentes. Era un tipo muy particular de tensor. Ahora estiren el concepto. Este es un tensor de cuarto orden, al cual yo estoy diciendo que rote los ejes como los rote, en cualquier lugar, tengo que tener lo mismo, no me tiene que cambiar. Estamos yendo al esférico de cuarto orden. Eso es la isotropía, un tensor esférico de cuarto orden. Y se expresa matemáticamente de esta manera, como está acá abajo. Esta es la manera de expresar matemáticamente al tensor de cuarto orden. Miren, no es tan sencillo. Es este que está acá arriba, ¿no es cierto? Este que está acá. Es bastante loco el tensor. Claro, bueno, es de cuarto orden, gente. ¿Qué quieren que les diga? No es un tensor simple. Es un tensor de cuarto orden. Para que ese tensor de cuarto orden se comporte como esférico, tiene esta característica. Solo dos constantes relevantes. Miren que hay dos constantes acá nomás. Esta y esta. Estas son las únicas dos constantes. Todo lo demás, ¿qué son? Delta de Kronecker. Por lo tanto, eso es 1, 1, 0, 0. O sea, no hay nada más. Este tensor está armado por este. Este tensor, ustedes rotan los ejes para el lado que roten y no cambia nunca. Siempre es igual. Es exactamente lo que estamos buscando con la isotropía. O sea que ustedes se dan cuenta que la isotropía, en verdad, no escapa a las reglas generales de tensores. Estamos buscando en la isotropía un tensor muy particular, un tensor que no cambie cuando los ejes rotan. Bueno, por lo tanto, eso hace que pase de 21 constantes a 2. O sea que cuando Barrios les hablaba de este tensor, cuando Barrios les decía que la relación entre las tensiones y las deformaciones venían dadas por E y mu, es exactamente lo que le estoy diciendo yo ahora, nada más que estoy trabajando con otros par de constantes. Ahora vamos a ver qué son estas dos. Quiere decir que Barrios, para poder decirle que las tensiones y las deformaciones se relacionaban con E y mu, Barrios asumió isotropía. Nunca planteó que no pudiera haber otra cosa. Nosotros arrancamos pensando que puede haber otra cosa y caímos en la isotropía, como el caso más simple. Es el caso que permite decir que de las 81 constantes originales que teníamos en la ley original de tensiones y deformaciones, terminamos solo en 2. Solo en 2. Claro, ustedes me van a decir, pero ¿y eso es gratis? No, no es gratis. No es gratis. Hay algunas cosas que son gratis, otras no. El haber pasado de 81 constantes a 21, casi gratis. Casi no tenemos problema. Ahora, pasar de 21 a 2, el material este es un material muy especial, no es cualquier material. Estas dos constantes, que ahí marca el PowerPoint, se llaman constantes de Lamé. No es nada raro que las constantes de Lamé estén en función de mu y e, porque en verdad o uno usa e y mu o usa lambda y g. Es decir, hay dos maneras de plantear toda la teoría de la elasticidad, utilizando como ustedes utilizaron con Barrios E y mu, o utilizar lambda y g como utilicé yo ahora. ¿De qué depende? Y depende de qué quieran poner ustedes en función de quién. Si ustedes quieren poner las tensiones en función de las deformaciones, convienen las constantes de Lamé. Si ustedes quieren poner las deformaciones en función de las tensiones, convienen la constante E y mu. Pero son lo mismo, son pase término entre una y otra, no pasa nada, no hay ningún cambio. Bueno, esta es la situación de la isotropía, el planteo isotrópico. Bueno, siguiendo entonces con el planteo isotrópico, es posible expresar las tensiones y las deformaciones de esta manera. Esta es el tensor de cuarto orden isotrópico. Bueno,
Si hacen la inversa, ustedes ven que ya, por eso les digo, esto no conviene expresarlo de esta manera. Conviene más acá utilizar E y mu, no lambda y G. Miren qué limpia es la ecuación cuando ustedes ponen tensiones en función de deformaciones. En cambio, cuando quieren poner deformaciones en función de tensiones, las constantes de la MES hacen sucia a la ecuación. No es que la hacen inválida, la hacen sucia. Entonces conviene poner E y mu. Una llamada de atención, acá arriba, lo único que hemos hecho es, ven que ustedes tienen un lambda que está afectando solamente a EKK, que es esto, el primer invariante de deformación, y después tenemos que el coeficiente G es el que afecta al tensor de deformaciones en forma total. Trabajando un poco matemáticamente estas expresiones, metiendo y sacando, llegamos a números muy conocidos, que es cosas que intuitivamente íbamos diciendo nosotros en los capítulos anteriores, que el tensor, las tensiones, digamos, las tensiones desviadoras estaban relacionadas con las deformaciones desviadoras. O sea que el G permite relacionar en forma directa al tensor desviador de tensiones con el tensor desviador de deformaciones. Y que el tensor esférico de deformaciones está relacionado directamente con el tensor esférico de tensiones a través de K, que es el módulo volumétrico. Esto en general, en la elasticidad, se usa mucho eso de trabajar con módulo volumétrico. ¿Por qué se llama módulo volumétrico? Porque estamos diciendo qué cosa, que relaciona el primer invariante de deformación, que sabíamos que era la deformación volumétrica, porque la vimos en el capítulo 2, con el primer invariante de tensiones. Quiere decir que el primer invariante de tensiones produce solo deformaciones volumétricas, por eso se llama esto módulo volumétrico. Mientras que este se llama módulo de distorsión o módulo transversal, porque claramente sabemos que el primer invariante de deformaciones no tiene deformación volumétrica, porque tu primer invariante es 0, o sea, son solo deformaciones por corte, y claramente, el tensor desviador de tensiones también tiene solo deformaciones por corte. Por eso este se llama módulo de corte o módulo de transversal. La palabra transversal es la palabra que se usa. O sea, que lo que no podemos perder de vista es que todas estas cosas son posibles porque tenemos isotropía. Si no hubiera isotropía, nada de esto sirve. Todo esto es mentira si no hay isotropía. Cuando hay isotropía, yo puedo decir este tema de módulo volumétrico. Si no hay isotropía, chau tu plata, esto no sirve de nada. Bueno, la ecuación de energía, expresada en términos de tensor esférico y desviador, está perfectamente claro. Tenés una parte que es la energía volumétrica y una parte que es la energía de deformación por distorsión, ¿no es cierto? Claramente separaditas las dos términos. De nuevo, esto solo es posible porque hay isotropía. No vayan a meter la pata. Esto es solo posible porque hay isotropía. Bueno, partiendo de que la energía U siempre tiene que ser positivo, que el módulo volumétrico es siempre positivo y que el módulo G es siempre positivo, ¿por qué digo esto? Porque dependen de E y E es positivo. Resulta ser que la relación entre entre E y mu es que E es siempre positiva y mu puede variar entre un medio como máximo y -1. O sea que el módulo de Poisson puede ser negativo. Está admitido, es admisible que el módulo. Ahora, no puede ser más negativo que -1, pese a algunas cosas que aparecen en la literatura. En la literatura aparecen algunos módulos de Poisson menores a -1. Hay que interpretarlo nomás, ¿sí? ¿Sí? No sé quién me iba a hacer una pregunta, ¿o no? Esperen que quiero ver la hora. Epa, chará. Son las... ¿Qué hora es? La madre. Las 4 casi. Las 4, ¿no? Bueno, a mí me está dando cualquier cosa, pero no importa. No se preocupe. Este coso anda igual que el dueño. Bien. Vamos a hacer la segunda pregunta. La segunda pregunta. ¿Por qué estudiamos, por qué se ve geometría real? ¿Cuál es la razón por la cual estudiamos geometría real? Es decir, la justificación del capítulo 3. Seguimos. Bueno, este límite que hemos impuesto estudiando la termodinámica, ¿no es cierto? Este tema de que
K y G tenga que ser positivo y que eso implica que E sí es siempre positivo, mientras que mu puede llegar a ser negativo, tiene muchas implicancias en lo de diseño estructural y vamos a hacer algunos ejercicios al respecto de este problema de los módulos de Poisson negativo. Ahora enseguida vamos a hablar un poquitito. Bueno, entonces estos son los condicionamientos termodinámicos a las relaciones constitutivas elásticas isotrópicas. ¿Mm? Bueno, mientras todo esto ocurra, mientras se cumplan todas las cosas que decimos, las constantes van a andar ahí, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué pasa con mu menor que cero? Porque es un tema que ustedes no lo ven anteriormente y constituye un grupo de materiales muy importantes en la ingeniería moderna. Y como estamos tratando de preparar estudiantes para el siglo XXI, tenemos que hablar de los materiales modernos. Por lo menos hablar, no vamos a ver. Los materiales con mu negativo o con módulo de Poisson negativo son materiales muy utilizados en la industria por diversos motivos. Por ejemplo, generalmente son minas antitanques, ¿no es cierto? No minas antipersonales, porque por ahora no podemos hacer con las personas resolver este problema, pero en el caso de minas antitanques, los materiales con módulo de Poisson negativo se utilizan como armadura abajo de los tanques. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué se usa eso? Así son los materiales, se llaman materiales auxéticos. Los materiales con mu negativo se llaman auxéticos. En realidad la estructura del material tiene esta característica. En los materiales convencionales, cuando uno los aprieta, resulta que en la otra dirección se expanden. Cuando uno estira a los materiales auxéticos, ¿qué pasa? Se expanden en la otra dirección. No se contraen como pasaría con este, se expanden. En general, los materiales auxéticos tienen más o menos un 20% más resistencia que el panal convencional. O sea, este panal auxético resiste un poquito más que este panal convencional. Cuando uno habla de resistencia hay que tener cuidado, ya ahí hay un problema que van a hacer con Pablo, que van a resolver ustedes una armadura auxética. Pablo les va a calcular, les va a hacer calcular qué es lo que pasa cuando a esa armadura ustedes le colocan una carga violenta, una carga puntual, a ver cómo responde. La realidad es que los materiales auxéticos no es que son más resistentes que los materiales comunes. No en verdad, porque los materiales comunes son en general más compactos que los auxéticos. Los auxéticos no son materiales compactos, pero son muy resistentes a la indentación. O sea, a lo que yo les mostré recién de la mina antipersonal. O sea, esta es la característica importante de los materiales auxéticos, que cuando un material es no auxético, ustedes lo aprietan con una bolita, el material tiende a huir del lugar que está. ¿Por qué? Porque esto está siendo comprimido y por el módulo de Poisson se va para allá. Ahora, cuando ustedes tienen auxético, al lo comprimís, el auxético viene para acá. O sea, amontona material debajo de la bolita. Entonces, es como que aumenta la resistencia cuando le pones una carga puntual. Esa es la característica fundamental del auxético. Este ejemplo es este que está acá. Acá hay una losa de hormigón y le pusieron una placa de material auxético arriba. Miren cómo es el material auxético. Uno de los tantos que se puede tener. Miren cómo es tipo un panal, ¿no es cierto? Como de esta estructura. Acá está la simulación matemática. Cuando le meten la carga puntual, que puede ser un martillazo o un impacto, de lo que fuese, entonces este se deforma de esta manera. Y miren qué pasa con el material. En vez de huir de la zona de impacto, el material va hacia la zona de impacto. Concurre hacia la zona de impacto en vez de disparar, como pasa con los materiales comunes. Los comunes se van para los costados. En cambio cuando vos lo apretás, comienza a incorporar material de los costados hacia la zona del impacto. Y entonces uno ve cosas como esta, por ejemplo. Esta losa tenía ante el impacto arriba una malla auxética y la misma losa se la hizo impactar sin la malla auxética, con una malla normal. O sea, la malla me refiero a esto que está acá, a esta protección de acero auxético, ¿no es cierto?, que tenía arriba. Cuando vos le sacás, le pones una malla de acero con un panal de abejas común, esta es la auxética. Miren, ni le hizo nada al hormigón. Mientras que cuando le pusiste el panal de abejas común, o sea, este tipo de panal de abejas, le pusiste arriba del hormigón, miren lo que le pasó al hormigón. Un tremendo agujero. O sea, el impacto hizo que el material auxético sirviera justamente de protección al impacto.
No es, ahora, si ustedes en vez de impactar a esto, le hubieran apoyado la plancha en forma lenta, no hubiéramos tenido grandes ventajas de poner el material auxético arriba del hormigón, porque el que resiste es el hormigón. Ese es el que va a resistir la carga digamos, estática. Pero ahora, cuando vos le mandás el impacto, lo importante es que el auxético le hace perder una cantidad de energía al impacto y el hormigón se salvaguarda. ¿Se dan cuenta por qué se usa para protección de proyectiles y cosas así? Porque evita que el impacto puntual llegue a la estructura o por lo menos lo disminuye notablemente. Eso es la característica del material auxético. Ustedes en uno de los prácticos van a hacer 2 prácticos con materiales auxéticos. Porque los materiales auxéticos son generalmente son cerámicas. Pueden ser materiales panales de este tipo, metálicos de este tipo, pueden ser cerámicos. Y ustedes van a hacer 2 problemas. Van a resolver qué pasa cuando hacen un caño de cerámica, un caño de esos de conducción de gas, petróleo, lo que fuera, de cerámica, si les conviene, qué material les conviene usar para el caño de cerámica, un material común o un material auxético. O sea, los auxéticos de cerámica, por ejemplo, son unos caños chinos, o bueno, de cualquier lado vienen, se pueden comprar, y hay que ver en qué condiciones conviene usar el material común o conviene utilizar el material auxético, porque está en el mercado, eso está. O sea, está a la disposición del ingeniero, no hay que estar inventando nada. Y después otro ejercicio, ustedes sí van a usar un ejercicio donde van a tratar de reproducir este efecto. Este asunto de que algo le impacta a la estructura y ustedes le ponen una malla de auxética y van a verificar qué pasa si en vez de poner la malla de auxético hubieran puesto una malla común. ¿Qué le pasa a la estructura? Van a cuantificar con números. Eso lo van a hacer en los problemas especiales. O sea, van a estudiar una especie de blindaje. Bueno, esto, como les digo yo, se usa mucho en la industria automotriz, en la industria de ingeniería civil, porque se entran a jugar. Hoy por hoy la industria tiene todo el tema de los materiales cerámicos. Entonces ya estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de una industria que se comporta de manera completamente diferente a la que trabajé yo cuando me recibí. Entonces ya los materiales auxéticos, ese tipo de cuestiones, está muy diseminado. Más allá de que la Argentina está un poquito atrasada, no toda la Argentina está atrasada y no en todos lados no se usa. Bueno, simplemente como complementario de lo que estamos viendo, podemos expresar la energía interna en función de P y Q. ¿Se acuerdan de esas 2 constantes que estuvimos viendo en el capítulo 1 y 2? Bueno, siempre que mantengamos la condición de isotropía, la energía se la puede expresar de la siguiente manera. La energía interna se la expresa como un medio del producto de T por D, que eso fue lo que obtuvimos al comienzo de este capítulo, la expresamos en función de tensor desviador y tensor esférico, o lo expresamos en función de los invariantes. También podemos expresar, fíjense que aquí los invariantes son muy útiles, porque permiten sustituir al tensor. O sea, yo puedo calcular energía interna sin calcular los tensores, simplemente trabajando con los invariantes. Una cosa que no suele poder hacerse. No siempre ustedes, yo ya les dije, los invariantes nunca sustituyen al tensor, porque son números de menor entidad que los tensores. Pero hay algunas cosas que se pueden calcular con invariantes, entre ellas la energía interna. Entonces a vos te evita tener que estar verificando todo el tensor, trabajás solo con el invariante. Esto siempre estamos hablando de materiales isotrópicos. Cuando los materiales no son isotrópicos, esto no es así. Esta fórmula, la última, se usa mucho en mecánica de suelos. Los modelos matemáticos de mecánica de suelo no suelen utilizar al tensor completo, suelen utilizar los invariantes. Otros modelos no. Esto no voy a poder demorarme en esto porque vengo, como siempre, atrasado. Bien, solamente y a modo de conocimiento general, yo cuando comencé el capítulo les dije que había una forma de energía que era la energía cuadrática, que era la forma más simple y que era la que nosotros estudiábamos en el curso. Ahora, la energía cuadrática, esa forma cuadrática de la energía, representa un cierto tipo de material, el material especial que se llama de energía cuadrática. ¿Qué materiales responden bien a eso? Bueno, los aceros responden muy bien, y varios materiales más corresponden muy bien. Pero hay materiales que no responden bien a la energía, a la forma cuadrática de la energía. Y la energía comienza a tener formas bastante diferentes. Son formas que surgen de variar la manera en plantear la energía. Yo solamente acá se las estoy mostrando. Esto no es algo que vamos a deducir ni nada por el estilo, ni vamos a ocupar.
es simplemente para mostrarles a ustedes, por ejemplo, que aquí la energía en este material, que se llama material de Green, ¿no es cierto? Fíjense que le gusta utilizar el módulo volumétrico e invariantes. Fíjense cómo este material de Green es un material que permite utilizar invariantes. Se utiliza, es bastante parecida a la forma cuadrática. El material de Green es un material bastante común. Este material, el de Lodge, en cambio, es un material especial, es un material casi incompresible y que la forma de la energía la sustituye por esa fórmula. Ven que son bien distintas, ¿eh? Ni parecido. Acordate que la forma cuadrática que vimos recién, la que estuvimos viendo, es muy simple, mientras que acá vamos cambiando de acuerdo al material. Después tenemos, por ejemplo, este otro material que se llama material de Mooney-Rivlin y es una combinación de los materiales de arriba, de Lodge y de Green. Estas son gomas. Las gomas generalmente responden a este tipo de energía, ni parecida a la energía cuadrática. Si ustedes tienen que trabajar con materiales que son gomas, aislantes de terremoto, no funciona la fórmula cuadrática simple que vimos recién. No anda. Hay que usar otra forma de energía que surge de acá. ¿De dónde sale esto de la termodinámica? Sale de la forma termodinámica de los materiales. Y creo que tengo uno más, que se llama el material de Blatsko, que es usado para grandes deformaciones de compresión. Son materiales que se van a comprimir mucho. Y la forma de la ecuación es esta grande que está acá. Se utiliza en algunas gomas que se deforman mucho más que la Mooney-Rivlin. La Mooney-Rivlin no es una goma que tiene deformaciones volumétricas importantes, tiene poca deformación volumétrica. Estas gomas tienen mucha deformación volumétrica y, por ejemplo, en caso de tumores, o sea, células responden más bien a esta fórmula. Las tensiones y compresiones de una célula no responden bien a la forma cuadrática, responden mejor a este tipo de energía. La energía hay que calcularlas con esta fórmula. O sea, si ustedes quieren calcular, por ejemplo, las deformaciones que aparecen, las tienen que calcular derivando esta ecuación que está acá. ¿Esto en qué redunda? En fórmulas más complejas, cuando ustedes tienen que relacionar tensiones con deformaciones. Bueno, esto para que ustedes se den cuenta que la forma cuadrática que vimos al comienzo del capítulo es para un material muy sencillo, un acero. Cuando los materiales se sofistican en la ingeniería, la energía interna es más complicada, es más difícil de obtener, más sofisticada. Bueno, dicho esto, vamos a trabajar ahora un poquitito con la relación constitutiva más sencilla, la común. Vamos a volver a la simple, que es aquella, la elástica común y corriente que estuvimos viendo hasta ahora. Pero vamos a ver algo especial, que se llama notación de Voigt, que es algo muy utilizado para que no tener que trabajar con ese formato tensorial. En general, este señor que está acá ideó una manera de escribir la relación constitutiva, la tensión, la deformación y el medio de la relación constitutiva más fácil. La forma, hay dos métodos muy utilizados que son Voigt y Kelvin. Nosotros vamos a ver solamente Voigt, no vamos a ver a Kelvin. ¿Qué hizo Voigt? Voigt hizo esto, dijo, bueno, la relación constitutiva expresada en forma tensorial es esta que está acá, tal cual venimos viendo. Esta es la ecuación constitutiva tensorial. O sea, el tensor de tensiones relacionado con el tensor de deformaciones a través de un tensor de cuarto orden. Entonces el tipo dijo, che, ¿no será manera? ¿No podré pasar esto a un formato de vector? Esto a un formato de vector y esto a un formato de tensor de segundo orden para trabajar más fácil, para que no tenga que tener que tener un despelote de manejar los tensores y todo este despelote de cosas. Bueno, resulta ser que Voigt ideó una manera que es agarrar un subíndice P, que dijo que era igual a IJ con esta fórmula, y un subíndice Q, que dijo que era igual al IJ con esta fórmula. Este P y Q no tiene nada que ver con los P y Q que acabamos, que eran los invariantes, no tiene nada que ver. Esto es P y Q, lo llamó así Voigt, bueno, respetamos eso. Podríamos haberle puesto cualquier cosa, pero no tiene nada que ver con aquellos invariantes que vimos en el capítulo 1 y 2. Nada que ver, nada que ver. Estos son números nomás. Lo que le permite a Voigt esto es decir, escribir al tensor tau IJ como TP, al tensor CKIJ como CQ y a la deformación epsilon KL como EQ, con lo cual
ven ustedes que se ve notablemente simplificada la relación constitutiva. En vez de escribir tau y j, c y jkl por ekl, podemos escribir tp igual a cpq por eq. Mucho más sencilla, cortita y compacta. Claro, ¿qué es lo que pasa? Esa transformación tiene un costo, ¿no es cierto? Ustedes ven acá que la matriz constitutiva, miren, las tensiones no tienen casi cambios porque la tensión directamente es igual a la otra tensión. Se la ordena distinto. La matriz de constitutiva es igual. Ahora, la matriz de deformación se te mete esto acá adelante y complica un poco. No es exactamente igual el tensor de deformación con el vector de deformación. Ese es el costo que paga Voigt para hacer esta transformación. Kelvin en realidad hace una transformación distinta, pero paga otro costo. Entonces, ¿cómo termina esto? En forma simple. De esta manera. Termina fácil. Podemos expresar al tensor de tensiones como si fuera un vector de 6 componentes en vez de un tensor de 9, al tensor de deformaciones como un vector de 6 componentes en vez de 9, y a la matriz, que era un tensor de cuarto orden, como si fuera un tensor de segundo orden. Esta es la simplificación en la notación de Voigt. Como ustedes verán, es notablemente más sencillo. ¿Por qué? Porque, claro, esto me disminuye la cantidad de componentes con lo que trabajo yo dentro de mi ecuación. Fíjate que la ecuación elástica que yo les mostré con el delta y j, todo, parecía bastante rara, mientras que esta ecuación es bastante clara. Si yo quiero T11, tengo que multiplicar esta línea por esta línea, y listo, y saco el T11. Si quiero el T22, tengo que multiplicar esta línea por esta línea. O sea, de una manera bastante sencilla. ¿Y por qué se simplificó? Y bueno, porque esto que era tensor de segundo orden lo describí como si fuera un vector. Esto que era un tensor de segundo orden yo lo puedo dibujar. Ustedes imagínense que en el papel la forma de escribir el tensor de cuarto orden solamente es una fórmula matemática, porque no se puede escribir un tensor de cuarto orden en un papel. No hay manera de escribirlo. No podés escribir las filas y las columnas. En cambio acá lo tenés escrito. La notación de Voigt es una notación muy simple y es la que se utiliza. Y la notación de Voigt nos permite hacer algunas conclusiones importantes, que es, ¿qué pasa con los ejes principales de tensión y deformación? Cuando hay isotropía, ocurre que vale esta formulita que tenemos acá. Esta formulita vale, ¿no es cierto? En la isotropía. Donde G era esto y lambda es esto. Ok, es lo que está escrito acá arriba. Esto es la forma matricial de lo mismo que está escrito acá arriba. Bueno, ahora, ¿qué es importante? Entre tantas cosas. Cuando escribo esta forma, yo puedo hacer acá un truco, que es, ¿qué cosa? Saco 2G de factor común, puedo sacar 2G de factor común, la D me queda sola, y acá tengo que hacer un despelotito nomás, pero me queda esta constante multiplicando acá. No importa, la parte matemática no se calienten, ustedes a lambda, ustedes para que lambda se transforme en este, sacás 2G afuera, es cuestión de hacer matemática nomás acá. La cuestión es que acá yo estoy viendo algo muy importante, que es ¿qué cosa? Que el tensor de tensiones se obtiene como 2G por el tensor de deformaciones más esto que es un tensor esférico. Por lo cual, entonces, claramente dijimos que el tensor esférico de deformaciones no tenía ejes principales. ¿Te acordaste que lo dijimos eso en el capítulo 1 y 2? El tensor de deformaciones esférico, como el tensor de tensiones esférico, no tiene ejes principales. Todos son principales o ninguno. ¿Qué quiere decir entonces esto? Que ¿de quién hereda los ejes principales la tensión? Del tensor de deformación. Entonces, claramente, cuando hay isotropía, los ejes principales de tensión y de deformación coinciden. O sea, no hay manera de que ante una relación isotrópica ustedes tengan al tensor de tensiones en un cierto conjunto de ejes principales y al de deformación en otro lado. No. Cuando hay isotropía, los dos coinciden. Cuando se diagonaliza la tensión, se diagonaliza la deformación. Inmediatamente. Es lo que dice acá.
Bueno, también esa es la razón por la que ustedes tienen todos estos ceros dentro de este tensor, ¿no es cierto? Dentro de esta matriz que están todos esos ceros que están ahí, ¿no? Bueno. Pero ¿qué pasa con un problema que no es el isotrópico? El problema ortotrópico. O sea, yo le dije a ustedes que la isotropía era una condición fuerte en los materiales, mucho más fuerte que las primeras condiciones termodinámicas. Resulta ser que muchísimos materiales no son isotrópicos. Por ejemplo, el hormigón no es isotrópico, el suelo no es isotrópico, el acero es isotrópico, pero no el hormigón ni el suelo. Por lo tanto, entonces hay que buscar a ver cómo se comportan esos materiales. Esos materiales se comportan más dentro de otro conjunto de materiales que es la ortotropía. Acá me gusta poner esta foto porque esto se llama puente ortotrópico. Ahora, no es, yo lo pongo justamente para que no se confundan. Este puente ortotrópico es un puente que fue inventado por Leonhard, ilustre profesor, cuyos libros tanto Pablo como yo estudiamos, y lamentablemente ustedes no estudian más, porque eran libros extraordinarios, de hormigón, los libros de hormigón extraordinarios. Bueno, el profesor Leonhard, en 1934, inventó estos puentes. En realidad, si ustedes miran bien esto es un emparrillado de vigas que vieron con barrios. Le llaman ortotrópico porque en realidad ocurre que cuando vos analizás, como es un emparrillado, cuando vos lo analizás en una dirección, no tiene la misma rigidez que en la otra dirección, como cualquier emparrillado con distinta longitud. Y no tiene tampoco la misma rigidez vertical, porque es lleno. Entonces se le llama ortotrópico a esto, pero en realidad no es la ortotropía de la que nosotros estamos hablando. Esto es otra cosa. Estos se llaman puentes ortotrópicos porque tiene un emparrillado de viga en la cual la cantidad de vigas, de cantidad de nervios en una dirección no coincide con la cantidad de nervios en la otra dirección. ¿Qué es ortotrópico para nosotros? Esto es ortotrópico para nosotros. Ortotrópico es un material que se comporta distinto según distintos ejes. El puente también, pero el puente no es un material. El puente es una estructura. Esto es un material. Por ejemplo, la roca. La roca, acá estamos estudiando una roca de Tournaman, creo que se llamaba esto, que es el sur de Francia, ¿no es cierto? Es una roca que obviamente no es isotrópica. Recuerden cuando yo les definí isotropía, ¿qué les dije hace un ratito? La isotropía significa que en el tensor de constitutivo ustedes rotan los ejes y siempre encuentran lo mismo. O sea que el isotrópico es como un tensor esférico para la constitutivo. El ortotrópico ya no es más esférico, porque el ortotrópico es un material que tiene iguales propiedades según 3 ejes nomás. Tiene que rotar los ejes 90 grados para encontrar las mismas propiedades. En el medio no encontrás nada igual. Eso pasa con el ortotrópico. Es más parecido a lo que normalmente ocurre. O sea, ustedes imagínense que cuando ustedes agarran un suelo y dicen que es isotrópico, ¿qué es lo que ustedes están diciendo? Que si yo trazo una diagonal en el suelo, tengo el mismo módulo de elasticidad. Si trazo diagonal en el otro sentido, tengo el mismo módulo de elasticidad. Si voy derecho, tengo el mismo módulo. Si voy horizontal, tengo el mismo módulo. Eso es bárbaro si es roca. Pero en un suelo estratificado sedimentario, ¿a usted le parece que eso se va a cumplir? Bien pedo. Vos tenés sedimento, vos te vas para arriba, te vas atravesando todas las capas sedimentarias, te vas para el costado y capaz que la capa sedimentaria es inclinada, por lo tanto vas atravesando distintos materiales, ni loco te va a dar que eso sea isotrópico. A veces ni siquiera es ortotrópico, pero la ortotropía te permite cierto manejo. Por ejemplo, la madera es un material típicamente casi ortotrópico, porque la madera tiene la dirección de resistencia perpendicular a la fibra y paralela a la fibra. Lo que pasa es que, ¿por qué te digo que es casi ortotrópico? Porque es un poco menos que ortotrópico, es más parecido. Fíjate vos tenés el material isotrópico como el mejor de todo, más simple, y el ortotrópico como el más complicado que vamos a trabajar, porque más que ortotrópico no se trabaja. En el medio está la madera, ¿por qué? Porque la madera tiene un eje perpendicular a las fibras que claramente tiene un módulo de elasticidad distinto al módulo de elasticidad paralelo a las fibras. Ahora, si vos te pensaste, imaginás a la plancha de madera colocada sobre la mesa donde están sentados ustedes y suponen que todas las vetas están paralelas a la mesa, imagínense que todas las vetas están paralelas a la mesa, en la dirección perpendicular a la mesa claramente distinta. Ahora, las dos direcciones que están en la mesa son iguales,
porque da lo mismo trabajar paralelo a la fibra, da lo mismo trabajar en un sentido que en el otro sentido, porque ya estás trabajando de las dos maneras, estás trabajando paralelo a la fibra. Entonces es un material que se comporta en el plano de la mesa como si fuera isotrópico, porque cualquier eje es lo mismo. Ahora, en el perpendicular a la mesa no es isotrópico. Ese material se llama transversalmente isotrópico. El nombre lo dice. No es isotrópico, no es ortotrópico, es transversalmente isotrópico. O sea, tiene un eje distinto y dos ejes iguales. El isotrópico tiene todos iguales y el ortotrópico que tiene tres distintos. Es como si la madera tuviera una resistencia perpendicular y la dirección de la mesa tuviera dos resistencias distintas. Eso no pasa con la madera, pero pasa con el hormigón. Pasa con los suelos. Es decir, el ortotrópico uno ve que hay tres ejes, que son los ejes de ortotropía, donde uno conoce todas las propiedades, pero lo demás es que no conoce nada. Fíjense este análisis muy interesante, este estudio del efecto de la ortotropía. Uno podría suponer que la ortotropía nos da problemas. No nos da problemas siempre la ortotropía. Esta es una roca isotrópica ensayada y estas son las fisuras que se produjeron en la roca. Y estas son las distancias en las que se pusieron las fisuras. Fíjense el isotrópico. Tuvo unas fisuras grandes a los costados y en el medio fisuras. Miren lo que pasó con el ortotrópico. Tuvo una tendencia a concentrar las fisuras en los bordes, pero en el medio no se fisuró prácticamente. O sea, el comportamiento de esta roca ortotrópica, desde el punto de vista de la resistencia, fue mejor que este, porque tuvo casi la misma apertura en las puntas, pero casi no se abrió en el medio. ¿Saben por qué pasa eso con la ortotropía? Porque la ortotropía induce tangenciales por todos lados. Es una máquina de inducir tangenciales. Por lo tanto, muchas veces esos esfuerzos tangenciales que no se ven en los isotrópicos hacen que el material resista más. O sea, actúan como si fuera un suncho adentro de la estructura. Produce un efecto bastante particular que es muy interesante de ver. Bueno, no siempre están así. Miren, este otro isotrópico no ha cambiado mayormente con respecto al isotrópico. Perdón, este es isotrópico. Este es isotrópico de... No, tenés razón, el ortotrópico el único que puse es este. Estos son dos casos de isotrópico. Bueno, este isotrópico, por ejemplo, también tuvo muy buen comportamiento. Casi el mismo que el ortotrópico. Estos materiales, los distintos, son distintos niveles de acá. Van apareciendo en distintos lugares de la estratificación de la roca. Bueno, eso para que vean el efecto que produce la ortotropía. Es un efecto concreto sobre las estructuras. ¿Qué pasa con los materiales ortotrópicos? Bueno, los materiales ortotrópicos tienen 3 módulos de elasticidad, 6 módulos de Poisson y 3 módulos transversales. Su ecuación es esta que está acá. Esta es la matriz que tienen. Fíjense que si la comparamos con el isotrópico, que era la anterior, ustedes ven que claramente es mucho más compleja la matriz ortotrópica porque tiene mucho más constantes. ¿Se acuerdan que cuando yo les hablé que tenía 81 constantes el material, que por las condiciones termodinámicas lo habíamos bajado a 21 y después cuando le pusimos la ortotropía lo bajamos a 2? ¿Saben cuánto la isotropía lo bajamos a 2? ¿Saben cuánto tiene la ortotropía? 9. 9 constantes. En realidad están esas 9 constantes, en verdad hay relaciones, pero bueno, en total son 9 constantes. Se dan cuenta que es bien más complejo que el isotrópico que tiene solo 2 constantes. Porque acá cuando uno habla de las constantes está fácil cuando vos las conocés. Cuando no la conocés la tenés que determinar, no es nada fácil. Entonces, por eso el ortotrópico tiene sus características de complejidad. Ahora es el material más complejo con el que prácticamente se trabaja, con este tipo de matriz constitutiva en notación de Voigt. Una cosa muy importante que le quiero remarcar acá. Cuando ustedes miran, esto seguramente me lo van a preguntar después cuando vayamos a consulta, porque después que lo piensen lo van a preguntar. Cuando ustedes miran el isotrópico y miran el ortotrópico, ¿qué dicen a primera vista? ¿Qué es lo que ustedes ven? Que salta, te quema los ojos. Te dice que a ver, 4:24, a la puta, tarde está haciendo. Les paso la última pregunta. No llego nunca, yo. Les paso la última pregunta. El gradiente de deformación F, y ahí van a tener todos ustedes una serie de posibles respuestas. Bueno, volvemos a la clase. Observen esto que me interesa que paren los ojos, que es lo que estoy mirando, lo que les voy a mostrar acá.
Les voy a hacer el disparador que cuando ustedes estudien tienen que remarcar. Cuando uno ve la matriz isotrópica y la ortotrópica, la mira a la dos y dice, bueno, a la vista salta de que evidentemente acá parece haber constantes más fáciles que acá. O sea, parece haber, de hecho hay más números, porque acá hay solamente E, mu, obviamente, acá hay 2, acá hay 6. Pero estos 6 hace como que todos estos numeritos sean medio complicados. Miren el delta, todo lo que es. Y hasta acá bastante sencillo. Los G acá vieron que no es muy diferente al G de este queda bastante parecido. Ahora entonces voy a decir, pero bueno, che, la ortotropía en definitiva se remite a qué cosa entonces? A cargar una matriz que tiene coeficientes más difíciles que la isotrópica, pero parece igual. ¿Por qué? Porque yo veo la misma cantidad de ceros. Veo que acá hay un grupo de ceros, ¿no es cierto?, que se me repite en la matriz. Estos ceros que están acá parecen repetirse claramente acá. Efectivamente se repiten. Entonces voy a decir, pero bueno, entonces no es tan complejo la cosa. Porque en realidad yo lo que tengo que hacer es, una vez que calculo este coeficiente, que es complicado, calculo este coeficiente que es complicado, bueno, esto será más fácil, pero cuestión de calcularlo una vez y después ya lo cargo en el computador y listo. No, no es así. Estas dos matrices son muy parecidas. Son enormemente parecidas, pero tienen una diferencia clave. No son los coeficientes la diferencia, eso es lo de menos. Como recién les dije, lo pones dentro de la computadora, cargar la fórmula grande y listo, está en la planilla Excel, lo puede cargar, no hay ningún problema. Porque en lo total hoy no hacemos con la mano las cuentas. Pero eso no es el problema de la ortotropía. Ese no tiene nada que ver, eso sería una pavada en la ortotropía. Que la ortotropía, presentada de esta manera, se presenta completamente engañosamente fácil. A pesar de que los coeficientes son complicados, se presenta engañosamente fácil. ¿Por qué? Porque mientras que esta matriz siempre es así, agarre los ejes que agarres, vos esta matriz no cambia nunca. Vos le ponés los ejes como le ponga y esta matriz no cambia nunca. Siempre igual. Cuando vos venís acá, esta matriz es así solamente en los ejes principales de ortotropía. Los ejes donde vos calculaste las constantes. Si vos fijás los ejes en el material, los comenzás a ensayar, al material lo ensayás así, lo ensayás así, lo ensayás así, parezco el penado 14 haciendo cuenta, haciendo ceñita, y vos ahí tranquilo, ¿no es cierto? Ahora, cuando rotaste los ejes, ahí nos fuimos al caño, porque esta matriz cambia completamente y no hay formulitas para los distintos lugares. Estos lugares quedan multiplicados por los cosenos y senos de las rotaciones como cualquier tensor. El tema es ahí está la madre del borrego. Mientras que este es un esférico para cuarto orden, que quiere decir que lo ponga como lo ponga, este nunca cambia, este cambia con la ley de cambio de los tensores. O sea que hay que rotarlo. Entonces vos resulta que cuando calculás la matriz ortotrópica, te la dan siempre en los ejes de ortotropía. Pero si vos por algún motivo tenés que rotar los ejes de la estructura por razones X, por ejemplo, porque tenés, andá las barritas nomás de los pórticos de barrio. Si los pórticos estuvieran armados de materiales ortotrópicos, de madera, por ejemplo, vos tenés los ejes principales de ortotropía y algunas maderas van a coincidir con los ejes principales de ella, o sea, el eje paralelo y perpendicular a la fibra, pero puede haber maderas que estén inclinadas. Si la madera está inclinada, el eje global no coincide ni paralelo ni perpendicular a la fibra, por lo tanto no tiene ni la resistencia paralela ni la perpendicular, tiene una intermedia. ¿Cómo sacan esa intermedia ustedes? Haciendo lo que yo les enseñé, rotando el tensor por sus cosenos directores. Te tienen que agarrar este tensor, llevarlo a su formato original de cuarto orden y rotarlo como rotan los tensores, con cosenos directores. Por lo tanto, ¿qué es lo que ustedes van a tener? Se les va a llenar de números esto. Se les llena, ya no desaparecen todos los ceros. Y se llena de número arriba, llena de número acá, llena de número, y los números no responden a una fórmula, responden a la fórmula multiplicada por los cosenos, por lo tanto ya no es una fórmula. Quiere decir que la matriz de ortotropía se parece a la isotrópica solamente cuando vos mirás los ejes principales de ortotropía. No hay ejes principales de isotropía, porque en isotropía todos los ejes son principales. Pero en ortotropía hay solo 3 ejes principales.
Hagan la comparación con los tensores y se van a dar cuenta que es lo mismo que pasaba con los tensores de tensión y de deformación. El tensor de tensión y de deformación, cuando iba a ejes principales, se llenaba de ceros. Pero cuando el tensor de tensión y deformación vos lo llevabas a cualquier eje que no eran los principales, ¿qué pasaba con los ceros? Se llenan de cosas, porque aparecen todas las tangenciales. Bueno, lo mismo le pasa a este tensor. Este es un tensor de cuarto orden. Estos ceros que están acá solo aparecen en los ejes principales de ortotropía. Luego todos estos ceros desaparecen y se llenan de cosas, como cualquier tensor que no está en ejes principales. O sea, esa es la diferencia clave en la ortotropía. La ortotropía es simétrico, todo muy parecido a este, sí, pero fuera de los ejes principales, chau. Una cosa sí se mantiene, la matriz isotrópica, perdón, la matriz simétrica en un sistema de ejes es simétrica en todos. Eso sí, no va a cambiar la simetría. Lo mismo le pasa a la tensión y a la deformación, ¿o no era así? El tensor de tensión y el tensor de deformaciones era simétrica en todos los ejes. Particularmente en los ejes principales llenaba de cero. Nada más, pero siempre es simétrico. Lo mismo pasa con el tensor constitutivo. Es siempre simétrico, pero cuando salí de los ejes principales de ortotropía, chau. Yo acá tengo para mostrar qué pasa con la ortotropía. Que lo parió. Bueno, tengo 15 minutos, les voy a mostrar algo. A ver si le... No, este no les quiero mostrar. A ver si se puede ver acá. El efecto de la ortotropía. Déjenme un minutito, a ver si pierdo 5 minutos con esto, porque le quiero presentar el problema de la solución para que me quede poco para la clase que viene, pero la clase que viene me va a quedar mucho. Yo no sé por qué con esto tardó más que cuando daba clase en el curso. Se ve que en el curso iba más rápido todavía. ¿Qué querés que te diga? Bueno, miren qué pasa con la ortotropía. Esto es un material ortotrópico. Esto que está acá es un material ortotrópico. ¿Tá? Nada más que es un ortotrópico de 2 dimensiones. Para facilitar las cosas y ver mejor, es un ortotrópico de 2 dimensiones. Porque tiene 2 módulos de elasticidad distinta y cuando el material está en 2D, no hay muchos módulos de Poisson, hay uno solo. Bueno, miren qué pasa. Vamos a transformar a este material en isotrópico. Lo vamos a hacer isotrópico. ¿Qué hago yo? Le igualo los 2 módulos. ¿Sí? Entonces lo transformé en un isotrópico. Bien. Este material lo voy a cargar con una tensión sigma 2 o sigma, ¿viste? Que son 2 tensiones. Lo cargo con esto, lo cargo con la otra. Bien. Lo voy a rotar al material. Lo voy a rotar 45 grados. Bien. Bueno, lo cargo. Lo cargo. Lo descargo. Lo cargo. Lo voy a rotar. Lo voy a dejar 0 grados. Lo cargo, lo descargo. El comportamiento es bastante parecido. No hay ninguna diferencia si lo estoy rotando, ¿no es cierto? Lo voy a poner a 30 grados en el otro sentido. Lo cargo. Bueno, acá se me da un problema. No, acá no. Bueno, esto me traicioné solo. No miren eso. Acá, miren solamente acá. No me va a dar esto. Bueno, no, porque me está jodiendo el módulo de Poisson. Me está cagando el módulo de Poisson. Bueno, vamos a tener que verlo nomás directamente con el ortotrópico. Vamos a ver qué pasa en el material ortotrópico. Vamos a poner 2 módulos distintos. En el material ortotrópico, yo al material lo pongo con 0 grado y se comporta como si fuera un isotrópico. O sea, lo cargo y ustedes ven que está cargado con tensiones principales. ¿Se dan cuenta que no lo estoy cargando con taus? Esto no está cargado con tau, está solamente cargado con sigmas. ¿Ok? ¿Cómo ven ustedes las deformaciones allí? ¿Qué les parece que dan las deformaciones? ¿Hay deformaciones gamma? No, hay solamente deformaciones sigma. Quiere decir que en los ejes principales de ortotropía, 0, estos son los ejes principales de ortotropía, los sigmas solamente producen épsilon. O sea que acá es muy parecido al isotrópico, igual al isotrópico. Pues eso no cambió. Cuando lo roto, miren lo que pasa. Resulta que lo cargo con un tensor en ejes principales de deformación. ¿Y cómo me está saliendo el tensor de tensión? Digo, ¿cómo me está saliendo el tensor de deformaciones? ¿Ven que no me salen ejes principales? ¿Se dan cuenta que el material ortotrópico
Cuando le pones tensiones normales, no se deforma normal, se deforma con normal y gamma. O sea, se produce aquello que los ejes principales de tensión y deformación no coinciden. No coinciden. Porque la tensión está en ejes principales y la deformación no está en ejes principales. Se da cuenta que no, porque no hay deformaciones epsilon solamente, hay epsilon y gamma. Cuando lo pongo en ejes principales, sí, ahí coinciden los dos. Solamente en los ejes principales de ortotropía. Ustedes van girando al material ortotrópico, lo van girando y claramente les va dando distintas cosas. Bueno, acá en 45 grados tiene una particularidad, ¿no es cierto? Tiene una característica que por el tipo de material da otro valor, ¿no? Va andando, pasando. Pero siempre que yo lo gire, 45 grados, todo bien. Ahora, si lo giro 90, ¿qué pasa? Vuelve a comportarse como si fuera una especie isotrópico, porque el eje de ortotropía a los 90 grados, ¿qué es lo que ustedes hicieron? Pusieron lo que era E1, lo pusieron como E2, y lo que era 2 lo pusieron como E1. Es decir, por eso se llama que es un material ortotrópico, es un material que girando 0 y 90 grados da cosas parecidas. Parecidas, no iguales, porque se intercambian los módulos de elasticidad. Lo que pasa es que coinciden de nuevo las tensiones principales de tensión y de deformación. Siempre en lo intermedio, no. Si esto fuese isotrópico, nunca tendríamos deformaciones por corte, cualquiera sea el ángulo. Nunca, nunca. Siempre tendríamos lo mismo. Bien. Bueno, vamos a plantear rápidamente. Bueno, no se olviden de estudiar. Esto paso de largo nomás porque ya no tengo tiempo de nada. Estoy como loco, estoy como loco. Bueno, esto lo vamos a saltear. Lástima, porque le quería mostrar algo de materiales no lineales, pero lo vamos a saltear. Espérenme, lo voy a saltear porque no tengo posibilidades de plantearle. Lástima, porque es lindo esto de ver qué pasa con los materiales que no son reales. No son tan ideales como los que vean. Bueno, ya tenemos armado en todo este tiempo, parece mentira, no ha pasado tanto tiempo. Yo tengo que ir rápido porque si no Pablo no le puede presentar los problemas. Nosotros hemos obtenido el primer capítulo de tensiones, el segundo de deformación, el tercero de deformaciones y ya tenemos completada casi la relación tensión-deformación. Entonces tenemos que resolver el problema elástico. ¿Cómo resolvemos el problema elástico? El problema elástico lo vamos a resolver planteando estos métodos que tenemos acá. Y a partir de acá vamos a arrancar la clase que viene. Resulta ser que ustedes tienen, yo se los planteo al problema. Ustedes tienen un tensor de tensiones que tiene 9 incógnitas, tienen un tensor de deformaciones que tiene 9 incógnitas, pero por simetría se vuelven 6. Tenemos una ecuación del equilibrio que son 3 y tenemos ecuaciones de compatibilidad que le suma 3 más. Con eso resolvemos el problema. Entonces, vos podés elegir si querés resolver todo el problema donde las incógnitas principales sean las tensiones o todo el problema donde las incógnitas principales sean los desplazamientos. Esos dos métodos para solucionar el problema se denominan el problema de los desplazamientos, que es justamente como su nombre lo dice, son los desplazamientos de las condiciones principales, y el protagonista principal son las ecuaciones del equilibrio. Y hay un segundo problema en el cual las tensiones son las incógnitas que queremos calcular y se denomina problema de compatibilidad. Sea uno, hay en la ingeniería moderna hay combinaciones de los dos. En muchos casos se usa combinaciones de los dos problemas. El tema es que durante el curso vamos a ver dos métodos de solución. El método de resolver usando ecuaciones de equilibrio o el método de resolver usando ecuaciones de compatibilidad. Esto va a ser notablemente importante en el capítulo 5, porque durante el capítulo 5, cuando se presenten todos los problemas de ingeniería que vamos a resolver, algunos nos van a convenir resolverlos por el primer problema y algunos nos van a convenir resolverlos por el segundo problema. O sea, ¿qué quiero decirles con esto? Que en algunos casos va a ser conveniente utilizar a los desplazamientos como incógnitas y en otros casos va a ser conveniente utilizar las tensiones como incógnitas. En la parte computacional, fundamentalmente, el segundo problema tiende a desaparecer. Todo en la parte computacional, generalmente, estoy siendo muy generalista,
El primer problema es el único que prevalece. En general, todo computacionalmente uno tiende a resolver siempre el problema de U. El primer problema, este que está acá, tiene la ventaja, si ustedes se acuerdan de lo último que habíamos visto en el capítulo el capítulo 3, cuando habíamos visto que cuando teníamos superficies no planas, la compatibilidad fallaba, hace que el primer problema, que no utiliza ecuaciones de compatibilidad, sea muy cómodo cuando las geometrías son complicadas. Sin embargo, el segundo problema es un problema fácil de resolver cuando no tenemos computadora. Entonces, si el día de mañana ustedes se presentan con algún tipo de problema donde tienen que dar alguna idea de lo que está pasando y no tienen la computadora o no tienen el programa, porque tener la computadora tiene todo el mundo, lo que vos no podés tener es podés no tener el programa para resolver. O tenés el programa porque te lo... Ustedes pueden tirar una idea de lo que está pasando. En eso va a trabajar el capítulo 5. Generalmente nosotros vamos a trabajar este año sin usar la computadora, con prescindencia de la computadora. La computadora y los problemas potentes se usan en el módulo 2. Recién en el módulo 2, Pablo desarrolla mucho la computadora, yo ahí solamente acompaño. Pablo fundamentalmente es el que trabaja en la parte computacional en el módulo 2. Y ahí se ven los problemas más complejos. En cambio, en el módulo 1 vamos a ver la forma fácil, cómo resolvemos con la mano los problemas, cómo los resolvemos al estilo, tengo un papel y un lápiz, tengo una planilla Excel y quiero resolver. No tengo los problemas complicados. ¿Qué va a permitir esto? Que todo el grupo de ustedes que nunca va a ver módulo 2, porque no lo van a ver a módulo 2, lo van a saltear al módulo 2, tengan algo, se van a quedar con algo y van a poder ver cómo se calculan algunas cosas. Se pueden resolver problemas que no eran nada fáciles. Problemas como, por ejemplo, nos vamos acercando al capítulo 5, nos vamos acercando a problemas que tienen que ver con concentración de tensiones en torno a orificios de lo que sea, orificios de viga, orificios de roca, fracturas, o sea, concentración de tensiones en punto de fractura, cómo se calculan los tanques esféricos, los cilindros de gran espesor, cómo se calculan esos materiales cuando, por ejemplo, ustedes tienen módulo de ecuación negativo, conviene o no conviene comprar un material de eso o comprar otro. Vamos a ver algo de vigas curvas, vamos a ver algo de qué es lo que pasa cuando se produce un efecto dinámico importante. Entonces, todas esas cosas que vamos a ver, que las vamos a resolver con planilla Excel, es lo que a ustedes les va a quedar para cuando tengan que ejercer profesionalmente si algún día tienen ese problema. Y bueno, tienen que dar alguna idea básica, porque si tienen que dar una idea complicada, ni se les ocurra obviar, si ustedes tienen que determinar algo diseñado, no se le va a ocurrir obviar el computador. Siempre conviene que el ingeniero sepa hacer algo con la planilla Excel, como para que después, si ustedes le pasan ese trabajo a alguien que trabaja con el computador, por ahí el del computador te dé unos números y tenga coherencia con lo que vos supusiste en tu carácter de ingeniero, ¿no es cierto? Si no, se complican las cosas. Se complican en el sentido de que los problemas resueltos manualmente son solo predimensionados. O sea, vos podés tener una idea predimensionada. Los problemas que vamos a ver no son problemas sencillos. Sin embargo, son problemas que se dan mucho. O sea, puentes con vigas curvas, y casi todos. Estructuras que se fisuran, cualquiera, hasta un parabrisas. Tanques, cualquiera. Bueno, la cantidad de problemas ustedes la pueden revisar en el capítulo 5. Yo algo les voy a hablar en la que viene de qué es lo que vamos a ir trabajando sobre esos temas. Bueno, lo dejo acá porque tienen que hacer hormigón. Terminé recontra atrasado, pero bueno, quedamos acá. Consulta a las 5:30, a las 5:30, ¿no? Quedamos, hay preguntas no, 6, en el chat, hay unas preguntas, Ariel. Profe, bueno, le queremos consultar respecto al examen, cómo se va a rendir, qué condiciones, cómo... Bueno, el examen van a rendir, el martes van a entrar a la plataforma, ¿cómo se llama, Pablo? Moodle, no salía la palabra. Moodle, sí, señor. Van a entrar a la Moodle, ahí les va a aparecer una pregunta, la van a tener que responder, sacar la foto y contestarla, subir la respuesta fotografiada, o sea, ¿no es cierto? Tiene que subir el archivito,
les va a aparecer la segunda pregunta, la tienen que contestar y la levantan. Le va a aparecer la tercera pregunta y se le va a levantar. Cada una va a tener un tiempo del cual, si ustedes no la contestan y no la levantan, pierden, no dan la respuesta. Después va a venir al final un tiempo más grande para resolver un problema que ustedes van a tener que, por supuesto, resolverlo y sacarle la foto y levantarlo. ¿No es cierto? Todo preparen papel y lápiz porque ustedes van a tener que trabajar sobre papel y lápiz. Les aclaro, va a haber poco tiempo. Perfecto. No va a haber mucho tiempo. Bien. A todos aquellos que logren por lo menos 30 puntos, más o menos 30 puntos entre todas estas cosas que en total suman 70, van a poder rendir 2 días después la teoría. ¿No es cierto? Digo 2 días después porque creo que me va a llevar por lo menos 1 día y medio o 2, digamos, corregir todas las pruebas para ver quién pasa. Ahí va a rendir teoría y ahí, bueno, la teoría se rinde como cualquier examen, con la camarita. ¿Cierto? Pero no van a... o sea, ustedes para rendir esta prueba ya tienen que saber teoría, porque obviamente no tienen tiempo para estudiar teoría si salen bien en la práctica. Olvídense, no tiene manera. Si salen bien en la práctica, la teoría le cayó en la cabeza. Sí, así es. Esto hagan de cuenta que es un parcial que se dividió en 2 días por fuerza mayor. Profe, ¿hay alguna novedad con respecto a lo que a los que aprobamos estabilidad 3 en septiembre? ¿Si les llegó la lista o algo? No, nunca me entregaron las listas. Tengo un embole de la puta madre. Bueno, en principio, que rindan. Creo que no son muchos, rindan. Vamos a ver qué pasa. Rindan nomás y chau. No los voy a dejar afuera porque no tengo la lista. Bien, gracias. Profe, ¿y eso va a ser para las 8 de la mañana aproximadamente? Yo le voy a poner en la página la hora porque no me acuerdo bien. Vamos a ver a qué hora. No, capaz... ¿Para las 9? Capaz arrancamos a las 9, porque entre pito y flauta que nos organicemos con Pablo, que suba la plataforma, todas esas cosas, a las 9. De todas formas, en este momento, esta prueba no la van a trabajar con la plataforma directamente, nosotros no vamos claro, a... no hay problema el horario. Exacto. Claro, no hay problema, o sea que veremos si... las 6 le podemos poner. Podemos 6 de la mañana si quieren, no sé claro. a qué hora le es mejor para ustedes, quieren a las 8, quieren a las 9, a las 9. Que ahora a las 6 y termina a las 12 el parcial. Claro, sí. 6, mira, te voy a contar así. 6, empezás a las 6 y antes de que salga el sol del todo terminaste la prueba, tranquilo. No sabés si tenés poco tiempo. No, calculen que la prueba completa no va a durar más de 1 hora. No va a durar más de 1 hora. Tenemos que ver bien, afinar bien la punta del lápiz. Lo que les pido, por favor, es, cuando van a rendir, sean ágiles ustedes. ¿Ágil qué significa? Les aparece la pregunta, respóndanla en un papelito, ¿no es cierto? No pierdan tiempo con reglita, dibujito, ustedes no tienen tiempo de hacer eso. No, por favor, no me hagan un quilombo que no se entienda nada, ¿no es cierto? Pero por favor, no se les ocurra empezar a escribir con reglita, dibujar así, porque no van a terminar, porque ustedes tienen que pensar que tienen que contestar, sacar la foto y levantarla. Lleva tiempo. Es una boludez sacar la foto y levantarlo, pero un tiempito que a usted le va a llevar. Entonces no lo desperdicien, no pueden desperdiciar nada de tiempo, no hay manera de desperdiciar tiempo. Del problema ni hablar. Preparen una hoja blanca, ¿no es cierto? Bien en blanquita, y ahí escriben el problema y no vayan a escribir el problema detrás de las preguntas, o sea, sean rápidos. Contesten la pregunta en una hoja blanca, sacan, contestan la pregunta en otra hoja blanca, sacan en otra hoja blanca. Bueno, hagan lo que ustedes quieran, pero yo lo que les digo, no pierdan tiempo con boludeces, porque no les va a sobrar, no van a tener tiempo. Perfecto, muchas gracias. Bueno, de nada. ¿Alguna otra pregunta respecto a la prueba? Si no, nos vemos en la consulta dentro de a las 6. Bueno, a las 6. Gracias, ingeniero. Bueno, chao, chao.